creo, estaba orando que después de esta miniserie que arranquemos hoy de la gloria del nuevo pacto, porque son varias predicaciones, hermanos, si sos un creyente tenemos que salir alabando más a Dios, glorificando más a Dios, deslumbrado por la gloria del nuevo pacto, porque si no podían mirar el rostro de Moisés, por la gloria del antiguo pacto, que ni es la sombra, esto es la sombra, pero si no se compara para nada a la gloria del nuevo pacto, nosotros tenemos que estar mucho más deslumbrados. Y además en lo práctico, ya no nos tenemos que poner un velo, como en esa época, hablando espiritualmente, ahora con la cara descubierta, todos nosotros mirando como en un espejo, la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así termina esta sección, versículo 18. Al mirar su gloria yo he sido transformado, hermano. Si no estás creciendo en santidad, no estoy viendo la gloria del Señor. No hay una disociación de ver la gloria de Dios con tu vida en santidad. Entonces la gente que está hablando de la gloria, y va a caer la gloria, y está buscando sensación, y sale de ahí y su vida no pasa nada, y viven en los placeres de hoy, y le importa solo lo que pasa aquí y ahora. Esos no vieron nada a la gloria de Dios. No se expusieron a la gloria de Dios, porque entonces serían transformados en la misma imagen de Cristo. Es puro bla bla bla, es pura sensación. Nosotros queremos exponernos a la gloria del Señor, entonces la vida va a ser transformada. Y el cristiano que está creciendo en santidad está viendo la gloria del Señor, la gloria del nuevo pacto. Aquí Pablo abre un paréntesis, pero antes tengo que hacer un pequeño, mínimo repaso, porque si no ya nos olvidamos todo después de un mes. Y aparte ya comenzamos más de un mes, hace 21 predicaciones, ahora está el número 17, pero 4 hicimos un paréntesis. Recuerden, y esto es importante, hermanos, porque no es un dato de color, y para que usted tenga más conocimiento intelectual, sino que tenemos que saber el contexto para que después, cuando usemos la palabra, no sea un pretexto. ¿Sí? Un texto sacado de contexto es un pretexto, lo vemos en la vida. Y tenemos que saber a quién escribía, por qué escribía, qué estaba pasando. Bueno, sabemos a quién escribe porque la carta lo dice, a los Corintios. Esta es la carta número 4 que Pablo les envía. ¿Cómo 4? Acá tenemos primera y segunda. Pablo le envió 4 cartas a los Corintios. 2, el Señor permitió que la tengamos acá. En la palabra de Dios, que es lo que permitió. Antes de Primera de Corintios, que nosotros conocemos como Primera de Corintios, sabemos que le envió una carta. Dice, yo le escribí acerca de estas cosas en el capítulo 5. Ya les escribí sobre esto, le dice, de Primera de Corintios. O sea que había una carta anterior. Ya les escribí sobre estas cosas en el 5.9 de Primera de Corintios. Después, como ya lo vimos, él hace una visita fugaz a Corinto, pero ¿qué estaba pasando? Ni bien, el apóstol Pablo, después de 1 año y medio estando ahí pastoreando, siendo el fundador humano, el Señor es el fundador verdadero, pero él siendo el instrumento humano, se va y empieza a surgir una variedad, una cantidad de problemáticas tremendas ahí. Surgieron muchos problemas, división en la congregación, ya se ponían detrás, se alistaban detrás de un predicador, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, son los espirituales. No, eso también está dentro del mismo grupo. Tenían el nombre correcto por la actitud incorrecta, hacían divisiones también. Sí, somos todos de Cristo. No, nosotros somos de Cristo, ustedes no. Parece ser, creaban división. Pablo los pone dentro de la misma bolsa. No está diciendo, estos también. Así que se creó división, pleitos, peleas, que llevaban sus pleitos a los tribunales humanos. Y Pablo dice, pero no puede haber alguien acá que resuelva estos problemas. Dan mal testimonio afuera. Nosotros que vamos a juzgar a los ángeles no somos capaces de ahora juzgar, en el capítulo 6, los problemas que suceden acá. Entonces surgieron estos problemas, pleitos, problemas, malentendimientos sobre la soltería, sobre el matrimonio, sobre el sexo, sobre todo, un desastre, inmoralidad. Hermanos de conciencia más fuerte abusaban de los hermanos de conciencia más débiles. Mal uso y abuso de los dones espirituales. Abusos de la cena del Señor. Estaba el don de lenguas mal utilizado, que estaba vigente, pero estaba el falso don de lenguas también. Entonces, algunos hablaban en lengua extraña, es el falso don de lenguas. No tenían el don de diversos géneros de lenguas, que ese es el don. Diversos géneros de lenguas humanas. Esto era lengua extraña, muchos. No empezaban en lo que pasa ahora, la baratita y todas esas cosas, y hacían abuso total de eso. También abusaron de la cena del Señor, lo comentamos muchas veces. También no aceptaban la resurrección del cuerpo humano, y esto trae problemas gravísimos doctrinales.
Pero Primera de Corintios resolvió en parte esos problemas, pero surgieron nuevos. Y es tan actual esto, hermanos, es tan, pero tan actual, lo vemos ahora. Surgieron falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, que querían desbancar, querían sacar al apóstol Pablo como un predicador con autoridad, que fue de parte del Señor, que le predicó el Evangelio. Entonces Pablo lo que hace en esta epístola, y lo tenemos que saber, si alguien le pregunta cuál es el tema, cuál fue la motivación de esta epístola, Pablo defiende su apostolado. Pero Pablo entonces no tenía humildad, ¿cómo puede ser? ¿Por qué se pone a defender el apostolado? Porque había algo de fondo, no tenía que ver con algo orgulloso, no tenía que ver con que no van a hablar mal de mí, no se lo permito, ¿qué se creen? No, mi orgullo está en juego acá. Mi reputación, eso me interesa, lo que piensan de mí no tenía nada que ver con esto, sino que tenían que ver que si ellos desacreditaban a Pablo como un predicador fiel de la palabra, tenían el camino libre para introducir sus herejías. Ahí está el problema. Y la gloria de Dios en Corinto iba a ser velada por estos falsos profetas. Entonces, lo que le interesaba a Pablo era esto. La gloria de Dios en juego ahí en Corinto en la iglesia. Defender la gloria de Dios, pero él al defender su llamado apostólico, su ministerio, a la vez va hablando de cómo es un ministro eficaz, un ministro piadoso de la palabra de Dios. Por eso un pastor decía, ninguna persona tiene que ser ordenada, puesta en el ministerio sin primero leer 2 Corintios. Porque esto desnuda a los falsos profetas, los falsos apóstoles. Al hablar cómo es un verdadero apóstol, ya no los hay ahora, pero sí ministros del Señor, predicadores de la palabra, está denunciando lo que no es. Hablando con personas en la semana que me hablaban de dónde se congregaban y que daba mal testimonio, y que predicaba todo el tiempo hablando de La Plata, ese otro tema, que también vamos a tocar, digamos, por arriba, pero tampoco en su vida, era una persona, bueno, los hermanos estaban haciendo una loza, me cuentan, y después que terminaron de trabajar, todos cansados, hermanos, amigos, gente no cristiana también, llega el pastor, se sienta con la familia y lo atienden a él primero, en primer lugar, el pastor tenía que estar ahí levantando los tachos ahí, siendo ejemplo, sirviendo. En segundo lugar, cuando le iban a servir al primero, que decir, no, hermano, primero a los otros. Eso va desnudando al falso, la actitud. Tiene que ser así. El primero dice, no, hermano, a mí no primero. El Señor lavó los pies. ¿Qué nos queda a nosotros? Hoy no hace falta, lo explicaba muchas veces, pero sí está el principio. Ese sería el principio. Servir al hermano en la necesidad, el trabajo que nadie quiere hacer. Ese anciano que está ahí cuidando, limpiando su parte interior, bañado, hacelo. Con los otros, hagan entre ustedes lo mismo que yo hice con ustedes. Ya no hace falta lavar los pies. Tal vez alguien sí, quién sabe. ¿Quién sabe? Pero gente que tal vez tiene una enfermedad y que hay que limpiar las heridas, ¿sí? Puede ser, pero no que ahora lo hagamos acá. Pero el principio es, no la práctica, si no hace falta, y en ese momento era algo útil. Así que Pablo desnuda a estos falsos apóstoles al defender su ministerio, al mostrar cómo es un ministro eficaz. Ahora bien, sabiendo esto, que la motivación a defender su ministerio no por su orgullo, reputación, sino para defender la gloria del Señor y desnudar a estos falsos apóstoles que buscaban introducir doctrina falsa. Nosotros comenzamos la primera sección, el primer día, hablando de la gracia y de paz. Gracia y paz, porque es el saludo de Pablo. Bueno, los hermanos saben que generalmente ahora saludo así también, porque es un saludo totalmente bíblico. Y Pablo, inspirado, saludaba así. ¿Qué? Pero los hermanos no tienen gracia, no tienen paz. Sí, los hermanos, los hijos del Señor tienen la gracia, pero él deseaba que Pablo, que ellos crecieran más en el entendimiento de la gracia, iban a tener más paz todavía. El resultado es la paz, ¿entendés? Ahora tenés paz para con Dios por la obra de Cristo. Es ese movimiento de Dios, y vamos a hablar un poco más de la gracia hoy al hablar del nuevo pacto. Así que el deseo de Pablo es que cada creyente pueda crecer en la conciencia de esta gracia y como resultado experimente en mayor medida la paz de Dios. Tu mayor problema está solucionado. Tengo miles de problemas. Si no tengo plata, estoy enfermo, eso es secundario. Si te morís ahora te vas al cielo. Sos un hijo de Dios, comprado, redimido por la sangre de Cristo. ¿Podemos crecer en ese entendimiento? Ruego a Dios que crezca yo y crezcan ustedes en ese entendimiento. La primera sección, hermosa sección del
capítulo 1, versículo 3 al 11, consuelo en las dificultades. Pablo pone la mirada en la persona del consuelo, en el Señor, y experimentó el consuelo en medio de las adversidades. Él estaba en Éfeso predicando, estaba en la provincia romana de Asia, y tuvo una situación que casi pierde la vida, pero como derrotado además, porque después dio la vida por el Señor, fue sacrificado, cuenta la tradición que lo decapitaron, y él dice que le va a pasar algo así, y pronto a ser sacrificado, dice en la epístola segunda de Timoteo, pero acá estaba como derrotado, ya se entregó a la muerte, y ahí vio el consuelo del Señor, el poder del consuelo. Y también dice que esto, una finalidad lógicamente es para la gloria de Dios, pero es para consolar también a otros, para que también nosotros podamos consolar a otros. No es algo egoísta. Pues el Señor me consoló, bueno, te consoló, jorobante, no. Ahora vas a consolar, experimentaste el consuelo del Señor, esto es así. Siempre decimos que lo que sucede en mi relación vertical con el Señor, quiero decir, se tiene que ver en lo horizontal, o sea, con mis hermanos. O si no, yo soy un espiritualoide, ahí, yo soy espiritual, pero después en su vida práctica no pasa nada. No, entonces tiene que verse. Yo tengo que salir afectado de esta relación para bien. Así que esa primera sección hermosa, del 1, 3 al 11, el consuelo en medio de las dificultades. Segunda sección, capítulo 1, del 12 al 14, la conciencia. ¿Se acuerdan de la conciencia que hablamos? Esa conciencia, un sistema de advertencia al alma, que pone ahí el Señor como una claraboya, como una ventana donde entra luz, pero si está sucia, no entra la luz. Y nuestra conciencia se puede cauterizar, ¿no? Y Pablo pone ahí que él está limpio, viene con su conciencia, una conciencia limpia para con ello. Tercera sección, del 1.15 al 2.4, retrato del pastor piadoso, lealtad, sinceridad, confiabilidad, autenticidad, sensibilidad, pureza y amor. No por arriba, hermano. Por eso también los que anotan o los que después escuchan el audio y pueden frenar y anotarlo. Cuarta sección, bendiciones del perdón. ¿Se acuerdan que hablamos del perdón? Las bendiciones del perdón. Perdonar para mostrar misericordia, perdonar para restaurar el gozo, para confirmar el amor con los hermanos, para mostrar obediencia, perdonar para restaurar la comunión y perdonar como último para frustrar a Satanás. ¿No? Eso del 2.5 al 2.11. La quinta sección también fue de mucho consuelo para mi vida, del 2.12 al 17, triunfantes en Cristo, lo predicamos. Triunfantes en Cristo. Pablo estaba desalentado, Pablo estaba con ansiedad, le carcomía, se le abrió una puerta para predicar, entró, pero él como que predicó por arriba y se fue porque no podía. Había algo que era por los corintios. A causa de los corintios estaba desanimado. Pero él no es que le volvió el alma al cuerpo cuando tuvo buenas noticias de los corintios, sino que primero él pone su mirada en Cristo. Él estaba desalentado por causa de los corintios, pero su aliento recobró a causa de Cristo. Él miró la escena del triunfo romano, de ese desfile triunfal que hacían los romanos, y él veía a Cristo ahí como triunfante en el mundo, y él se veía en el carro del vencedor, en el carro de la victoria, en el desfile triunfal a causa de Cristo. Y él estaba agradecido por el privilegio de que Dios sea el que lo dirigiera, el privilegio de la victoria prometida en Cristo. Él estaba agradecido por el privilegio de poder ser una influencia en el mundo para el Señor. Él estaba agradecido por el privilegio de agradar a Dios. ¿En quién? En Cristo. Él estaba agradecido por el privilegio del poder de Dios en su vida. Y esta sexta sección que terminamos hace un mes, el mensaje número 16, del 3.1 al 3.6, aunque hoy vamos a arrancar en el 3.6 de nuevo. Un ministro competente. Un ministro competente tiene una reputación establecida de piedad, o sea, tiene testimonio. Él no tenía que presentarse de nuevo, ya lo conocían su testimonio. Además, Dios había usado ministros eficaces para transformar vidas. Ustedes son la carta viva, no necesito carta de presentación, dice Pablo. Ustedes son esa carta. Cuando yo prediqué el Evangelio por la gracia del Señor y ustedes creyeron y se volvieron a Él, ¿qué otra carta necesitan? Que la vida transformada de ustedes. Es el ministro competente, que el Señor hace competente, no por uno mismo. También el ministro eficaz, los ministros eficaces
dependen humildemente del poder de Dios. Tienen confianza en su llamado, el llamado de Dios, no confianza en ellos mismos. Y dependen humildemente del poder de Dios. Y lo último que dejamos fue que tiene el mensaje del nuevo pacto. Si leemos el 3:6, por favor. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si me acompañan hasta el 18, si seguimos. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, esta es la clave, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¡Wow! Hay que tomar aire. Impresionante. Impresionante. Y ahí nos quedamos, hermano. En el 3:6. La pregunta clave. ¿Qué predica el ministro del Señor? ¿Cuál es su mensaje? Esto es vital, esto es crucial. Para la iglesia, gloria a Dios, aleluya, y ya piensa que es un creyente o que está predicando bien. Si no predica el nuevo pacto, si no predica el evangelio, se encuadra dentro del nuevo pacto, la salvación, la regeneración, el nuevo nacimiento, entonces no explica la gracia a los que son creyentes. Entonces ese no es un ministro competente. Porque el mensaje es este. El mensaje es este. Nosotros tenemos que probar, hermanos, los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y se está hablando de espíritus humanos. No tenemos que ir a todo amén, amén, si primero no está predicando el evangelio correctamente. Viene alguien que hace pacto, no el pacto del Señor, que se inicia en Dios, no en la persona. Impacte con Dios, porque tal vez quiere hasta sacar el contexto del nuevo pacto y está hablando de dinero y otras cosas. No piensa que es de Dios. Fíjate lo que predica, hermano, y después también su vida que viva a la luz de eso que predica. Pero fíjate primero cuando vas, que no lo conoces, ¿qué predica? Esto es crucial. ¿Qué predica el mensaje del nuevo pacto? Ahora, en esta sección, 2 Corintios, del 3:6 al 18, que acabamos de leer, lo que tenemos es un resumen condensado de las características distintivas del nuevo pacto. Acá hay un resumen del nuevo pacto, y lo tenemos que entender, hermano. Hay una importancia de hablar del nuevo pacto. Esto es tremendo. Nosotros dijimos, cuando quedamos en la predicación, en el mensaje número 16, que si alguien es salvo, todos los que fueron salvos desde Adán hasta la destrucción de este cielo y de esta tierra presente, fueron salvos dentro de los términos del nuevo pacto, que entró en vigencia total con Cristo, pero el que se salvaba a causa de Cristo, que iba a venir. Pasando Dios, dice en Romanos 3, los pecados pasados, mirando ¿qué? El sacrificio de Cristo. No, porque antes se salvaban cumpliendo la ley. Y yo hago así, sinceramente, hermano. ¿Quién pudo cumplir la ley al 100%? ¿David? ¿Abraham? Nadie.
Nadie. Así que el que va a ser salvo, el que fue salvo, el que es salvo, lo va a ser, fue y será siempre bajo los términos del nuevo pacto. Por lo tanto, tenemos que entender esto. Y si vemos la gloria del nuevo pacto, como decíamos, entender más, vas a crecer en reverencia, en amor, en santidad. Vas a estar deslumbrado de la gloria del Señor. Tu vida va a ser transformada. Va a haber servicio. Amor, obediencia, servicio, en ese orden. Así que Pablo hace un resumen, es como que habla un paréntesis. Él está hablando, defendiendo su ministerio para desnudar a estas personas que están predicando herejías. Y lo que hace, él dice cuál es el mensaje del ministro competente. ¿Cuál es? El mensaje del nuevo pacto. No de la letra de la ley, sino del nuevo pacto. Entonces, ahora abre un pequeño paréntesis, comparando toda la carta, y explica, ¿no?, condensadamente algo que ya en el libro de Hebreos se explica con más amplitud. Por eso yo les pido que vayamos a Hebreos 8. Ustedes me van a seguir algunos versículos, yo los tengo anotado acá, pero para que ustedes estén también en el ejercicio del movimiento de las hojas. Un pacto es un tratado, es algo solemne que se hace, pero acá arranca el Señor en esto. Ahora bien, siempre el nuevo pacto ha sido superior a la ley mosaica que Dios le dio a Moisés. Siempre, siempre. Hay dos razones por qué este pacto nuevo es superior al antiguo pacto. ¿Por qué? Porque tiene un mejor mediador. Hebreos 8:6, que están ahí. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo y su sacerdocio, cuanto es mediador de un mejor pacto. Hasta ahí. ¿Quién es el mediador ahora del pacto? Cristo. Cristo. ¿Qué hace un mediador? Actúa entre dos partes en disputa, como dice en Gálatas 3:20. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, dice. Hace falta mediador porque hay dos partes en conflicto. Y el Señor es nuestro mediador. ¿Quiénes fueron los mediadores del antiguo pacto? Bueno, fueron Moisés, los profetas, los sacerdotes. Le doy solo el pasaje, Éxodo 20:19, Deuteronomio 5:5, Gálatas 3:19. Pero ellos, Moisés, los profetas, los sacerdotes, no pudieron representar perfectamente a los hombres ante Dios, ni a Dios ante los hombres, porque eran hombres. Pero Dios, hecho hombre, Jesús, puede representar perfectamente, con una vida perfecta, a los hombres delante de Dios y a Dios a los hombres, porque es también Dios. Y como hombre perfecto. Por eso, nuestro mediador es totalmente hombre, totalmente Dios. Como hombre nos tenía que representar ante Dios con una vida perfecta para que por medio de la fe se acredite a nosotros. Como Dios, Él es el medio, el puente. Bueno, sabemos los versículos. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. Los creyentes del nuevo pacto tienen acceso a Dios por Jesucristo. Efesios 2:18. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que no hay necesidad de un sacerdocio ahora, fuera del de Cristo, o de santos, que hicieron una vida ejemplar, mentira también, y que ahora están allá cerquita de Dios, así que no me escucha Dios a mí directamente, pero a Él lo va a escuchar. Tampoco de la Virgen María, sabemos, el mediador es Cristo. Totalmente hombre, totalmente Dios, que puede representarnos perfectamente ante el Padre y al mismo tiempo nos representa perfectamente a Dios. La imagen visible del Dios invisible. Ahí está la perfección. Así que el pacto, este nuevo pacto es superior al otro pacto porque tiene mejor mediador.